Saludamos a Roberto Castellanos. Buen día, Roberto, ¿cómo le va? Lo saludamos aquí con todo el equipo del EB10. La Vanessa, Esteban, Federico, Ricardo Rodríguez le habla. Buen día. Hola Ricardo, buen día para todos. ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, Roberto, vuelve a estar en discusión el tema del IBE y en particular este proyecto que ha decidido el gobierno nacional a partir, obviamente, de las promesas de campaña que hizo en su momento Alberto Fernández. ¿Ha cambiado algo en ustedes respecto de aquel momento a este o a este nuevo proyecto? Bueno, en realidad las promesas de campaña no han cumplido ninguna. Acuérdense que, por ejemplo, dijeron que iban a elevar las jubilaciones y las han bajado, que iban a elevar los salarios y los han bajado, que iban a aumentar la producción y la han bajado. Tenemos más del 50% de la población abajo de la línea de indigencia. Tenemos el 60% de los argentinos en situación de pobreza. Ha aumentado la criminalidad. Estamos en el top 5 de los países contagiados, con un ministro que decía que el virus a la Argentina no llegaba porque China quedaba muy lejos. Así que yo de las promesas de esta gente no creo mucho. Además, está el presidente aplazado como profesor universitario, porque hay un impedimento constitucional. Nuestra Constitución le da rango constitucional a la protección de la vida en todas sus etapas, artículo 75, inciso 22, cuando en la reforma del 94 adoptó dos convenciones internacionales, como la del Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de los Derechos del Niño, que ordena a los estados suscriptores de esos tratados proteger la vida humana desde su inicio. Es decir, yo no le creo mucho a las promesas de campaña de esta gente. Además, este es un tema que ya se discutió hace 2 años y el Congreso lo rechazó. Así que no creo que esto prospere, yo creo que la gente no lo va a permitir. Hay que ir a la casa de los diputados y de los senadores que están apoyando esto y hacérselo saber, dado que ellos no concurren al Congreso a trabajan de manera virtual, y hacerle sentir el repudio, porque hay un principio básico: los hijos no se matan. No existe en la Argentina el derecho a matar a los hijos. Ahora, Roberto, ustedes no sé si están en conocimiento, por lo menos tienen la información, pero se habla y uno cada tanto publica información de estas características, casos de abortos clandestinos, que el número es importante en la Argentina. Lo que dicen aquellos que están a favor de la legalización es que esta ley no va a obligar a nadie, sino que será una cuestión voluntaria y lo que se busca justamente es tratar de evitar esos abortos clandestinos. ¿Qué dicen ustedes a esto? El aborto clandestino lo legalizó Macri cuando legalizó la venta del bisoprostol en las farmacias, es decir, 2 meses después autorizó a la venta de un producto que se llama Bisop 200, que es para hacer abortos clandestinos. Digamos, es como si el Congreso hubiese rechazado una ley para legalizar el consumo de opio y el gobierno saca después una autorización administrativa para que se venda opio en las farmacias. El bisoprostol es para hacer abortos clandestinos. Es decir, lo que hay que prohibir es la venta de fármaco para hacer abortos clandestinos. Además, el aborto clandestino significa la muerte de manera subterránea o silenciosa de una criatura. Eso, legal o ilegal, pasa igual. Lo que hay que evitar es que eso suceda, no legalizarlo porque sucede en algunos casos. Es como querer legalizar la violación porque en algunos casos sucede, y bueno, para que no sea clandestina. Roberto, ¿y cómo lo propone usted o la organización que encabeza evitar los abortos clandestinos? En primer lugar, prohibiéndolos, porque si hay un producto para hacerlo, que lo autoriza el Estado, lo que está fomentando es el aborto clandestino.
Argentina. Está bien, pero usted con la postura de la ONG Provida, lo que rechaza es un aborto legal, seguro y gratuito. Ahora, el hecho, los abortos continúan. Yo le pregunto cómo se trabaja para evitar los abortos clandestinos. Y las violaciones también suceden. Es decir, el hecho de que algo suceda no le da entidad moral para que eso pueda ser llevado a la categoría de legal. Las cosas que deben ser llevadas... Es una comparación poco feliz, la violación con el aborto. Porque es mucho más grave el aborto. El aborto termina con la vida de una criatura. Es decir, es un homicidio intrauterino, agravado por el vínculo. ¿Usted considera que la violación tiene una menor jerarquía que el aborto en el marco del delito? No produce la muerte de la paciente. En cambio, es un daño tremendo, irreversible. ¿Cómo? Es un daño tremendo, en algunos casos... Terrible, es una cosa espantosa, pero de no podemos permitir que... Pero no, nadie es un no hay que delito tan grave como cualquier otro, ¿no? No, es mucho más grave. Saquemos un manoseo, como usted lo quiera llamar. Es un hecho repudiable. Pero es mucho más grave que siempre. Roberto, ahora, pero aún no me, perdón Ricardo, pero aún no me contestó de qué forma ustedes como ONG Provida proponen terminar con los abortos clandestinos, que no solamente ocurren por misoprostol. De hecho, solamente las personas que pueden adquirir misoprostol lo podrían hacer, pero existen otros métodos mucho más agresivos sobre el cuerpo de la mujer. De hecho, no solamente hay muertes, sino también daños que se produce en el útero de la mujer. Entonces yo le propongo, está bien, rechazan este aborto legal, seguro y gratuito. ¿De qué forma van a evitar que en Argentina no existan los abortos ilegales? Bueno, yo le voy a explicar, mire, cuando un aborto sale bien, muere uno. Si el aborto sale mal, mueren dos. Y si no hay aborto, no muere ninguno. Lo que nosotros tenemos que tener es una política para que no haya aborto, para asegurar que el aborto salga bien, porque siempre muere alguien. El aborto está asociado a la muerte de un ser humano. Lo que tenemos que evitar es que haya aborto. Tiene que haber una política de inclusión social, tiene que haber una política de educación y tiene que haber una política de pleno empleo para que el hecho de tener un hijo no sea un castigo, sino sea una bendición en la Argentina. Tenemos que tener una política de población para ocupar nuestro territorio nacional que está despoblado. Tenemos que hacer exactamente lo contrario de lo que venimos haciendo. Ahora, el tema en particular, como se trata ahora, repito, con un dato que es importante, es voluntario, es decir, va a estar la ley, como en otros países también en su momento se discutió. Sí, no es tan voluntario, el que muere no presta su consentimiento, el principal afectado no es consultado. Pero, ¿y usted considera que la mujer no tiene derecho a resolver su vida a partir, obviamente, de tener... Es que la vida no se resuelve matándonos. Desde el punto de vista de lo que dicen aquellos que están a favor del tema del aborto, es decir, que la mujer tiene derecho. Claro, pero es que nosotros pensamos y sostenemos que no existe derecho a matar a los hijos. Uh-huh. Le hago la última pregunta, Roberto, y en este marco, bueno, hay legisladores y legisladoras que en su momento se convirtió prácticamente no en una situación partidaria, porque excede lo partidario esto, sino que va directamente a la posición individual de cada uno, ¿no? La posición individual de cada uno. Ahora, pero eso es una dictadura, entonces. ¿Cómo? Eso es una dictadura porque la gente que está en el Congreso representa la voluntad del pueblo, no sus opiniones particulares, porque en vez de ser representantes son mandantes, y entonces convierte a los ciudadanos en súbditos. A mí la opinión particular de los diputados no me interesa. O sea, si un diputado de Huracán
y dice que hay que dejarle de pagar, hay que eximir de pagar la luz a Huracán. Es la opinión personal de él, pero a mí no me obliga. Lo mismo que el Usted dice aborto que legal, señor Castellanos. ¿Cómo? El aborto legal, seguro y gratuito tampoco obliga a las mujeres a abortar, solamente se le garantiza un procedimiento. No, obliga primero a una criatura a morir. Segundo, no es gratuito porque lo pagamos entre todos, porque se hace en los centros de salud públicos que se financian con los impuestos de la población. Y no es gratuito porque termina con la muerte de una persona. No se olvide que de acuerdo a nuestra legislación se es persona a partir del momento de la concepción, como dice el artículo 17 del Código Civil. Pero el proyecto contempla que el aborto sea hasta la semana 12, y entre la semana 12 y la semana 14 es cuando se forma el sistema nervioso central, de manera tal que si el Código Civil contempla que una persona muere cuando el sistema nervioso central deja de funcionar, ¿no sería lógico entender que una persona no es tal hasta que su sistema nervioso central no está conformado? No es así, eso es un error, porque cuando se produce la singamia, que es la unión del óvulo con el espermatozoide, comienza a producirse la división celular, que es el desarrollo de la vida. En ese momento se generan células totipotenciales o diploides, y es la totalidad del sistema nervioso ya está contenida. Que algo sea visible no quiere decir que antes de su visibilidad no existiera. Bueno, cierro con esto, Roberto, porque evidentemente lo que sí aclarar, evidentemente, porque si no, no podemos dejar pasar este dato, una violación es gravísima, Roberto. Terriblemente grave, es uno de los delitos más graves que existe en nuestra legislación. Gravísimo. Y en muchos casos mujeres han terminado muertas por una violación. Sí, es cierto, sí, absolutamente. Yo no estoy de acuerdo con la violación bajo ningún punto de vista, pero le estoy diciendo que la muerte de un ser humano también es grave. Es mucho más grave. Usted consideraba más grave eso que la violación, ¿no? Y sí, porque no tiene vuelta atrás. En la violación una mujer puede rehacer su vida y puede meter preso al violador y aplicarle la mayor de las penas. Ahora, yo le hago una pregunta, por ejemplo. Usted en una violación, ¿qué pena le aplica al violador? La pena de perpetua, imposible explicarle otra. Perfecto, o sea, lo deja con vida. Y a la víctima, en este caso a la mujer, ¿qué pena le aplica? Ninguna. Correcto, si porque si no que la respalda, ninguna. Ahora, exacto. Y a la criatura engendrada, ¿qué pena le aplica? No soy juez yo, pero estimo que será la justicia la que tenga que resolver eso. Pero a la criatura engendrada, ¿qué pena le aplica o le aplicaría? No le puedo responder eso, yo le hago preguntas como periodista simplemente. Yo no puedo responder eso porque no. Entonces, en una violación usted tiene 3 sujetos participantes o digamos afectados. El violador, la persona violada y la criatura engendrada. Digamos, si el violador le aplica la pena máxima, los otros 2 son inocentes. ¿Por qué tiene que tomar a uno de los inocentes y matarlo? Roberto, le agradezco mucho el contacto. Si usted es muy amable en hablar con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Roberto Castellanos es presidente de la ONG Provida, hablando del tema de este proyecto que va a enviar el Gobierno Nacional nuevamente al Congreso de la Nación para tratar la legalización.